Una pizzería desgastada que vio tiempos mejores. Animatrónicos temáticos alguna vez idolatrados. Oficina desde donde observa el enigmático vigía, aguardando prevenir otra tragedia como años atrás. Varias víctimas inocentes. Aquel asesino entre sombras. 5 noches bajo la luna. Cierta madrugada tormentosa. Un último encuentro. Y por fin, una luz llena de paz. Estas frases forman una leyenda nacida casi 10 años atrás, escrita por un antes auténtico diamante en bruto que les ideó como bases para su obra más importante hasta esa fecha, trilogía de juegos los cuales definieron a Five Nights at Freddy's, franquicia quien renovó el terror moderno. Sin embargo, con cada avance dado, fue expandiendo pero al unísono dispersando muchas de las ideas esenciales expuestas durante su primigenia obra, algunas para absoluto bien y otras lamentablemente para mal. Bocetos simples, los cuales aún sin perderse, desgastó abandonándolos o contrario a eso, tal vez complejizándolos demasiado, siendo estos ideales algo que gran parte del fandom añoraba volviesen a brillar mediante Plus, remake oficial de donde todo comenzó. Aparentemente cancelado hasta nuevo aviso o quizás por siempre. Propuesta cuyo estado rompió sin dudas el enorme corazón sobre la comunidad apasionada por esta saga, aunque lejos de finiquitar sus deseos hacia ver renovados los juegos que les capturaron, echaron manos a la obra y cual tan nos dijeron: bien, yo lo voy a hacer. Empeñándose entre numerosos fanáticos en cumplir este cometido. Y si piensas las recreaciones vueltas populares el año pasado alcanzaron su máximo potencial, no tienes idea sobre lo venidero según mi Top 10 Remakes de Five Nights at Freddy's que debes jugar este 2024. Aunque antes de iniciar, daré 4 breves aclaraciones. 1. El video presente va sobre una parte 2 a la anterior del canal, donde repasé los 10 mejores fangames también para este año que no procuran recrear algún FNAF en específico. Recomiendo chequearlo por si esperas todavía más contenido, junto con algunos cortos suplementarios del tema. 2. Siendo un conteo progresivo, los puestos se basarán tanto en la calidad técnica como narrativa, pero por sobre todo qué tan factible será su salida este año al ser el punto central del video. 3. Algunos trabajos bajo este mismo tópico muy conocidos tal Welcome to Freddy's o recientemente cancelado Fazbear Tycoon serán omitidos, pues además del haber hablado acerca a estos antes, llevan tiempo aguardando salir pero por diversos inconvenientes se han pospuesto, algo no negativo pero sí alienante al tema tratado. 4. Y ya acabando, dejado sobre la descripción estarán todos los links a las páginas de cada desarrollo expuesto aquí. Si interesan alguno u diversos juegos, les pido cordialmente vayan al buen Game Jolt donde se alojan a dejarles todo su apoyo posible. Créanme que ayuda muchísimo. ¿Listo? ¡Vamos allá! Haciendo un fantástico eco al conjunto de palabras con las cuales abrí este video, despegamos nuestro viaje visitando ese escenario clásico, sede del debut para la banda robótica más misteriosa, solo que ahora sí, conociendo su secreto. Los cuentos del hombre conejo, por Zerric, colaborando junto con Dr. Cross, busca solventar uno entre esos inconvenientes planteados antes, insertar todas aquellas ideas generadas después en un primer FNAF personalizado con ingredientes explícitos del tercero, más muchos textos como si siempre hubiesen estado allí. Partiéndose por mitades nocturna y diurna, rodeado de tinieblas tras apagarse, estaremos únicamente la última noche que fue posible ver todavía moviéndose esas criaturas mecánicas en Freddy's Fazbear Pizza, antes a llegar su voraz fundador para someterles, mientras entre horas nos deslizaremos recorriendo memorias del amargo junio 26 de 1985, conociendo en primer plano cómo aconteció la fiesta hasta interrumpirse por aquel engendro amarillo. Evidentemente el tradicional rincón para guardias conservará su jugabilidad antigua, cambiándole un poco las ubicaciones e introspectiva, pero lo en serio interesante está durante las intersecciones que son estilo novela visual, o simplificándolo tipo Die Shift,
pudiendo experimentar cómo era la dinámica y lazos construidos por Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz e innovando Andrew, rencoroso caimán con toda esa peculiar personalidad, quien desempeña el rol del quinto esta ocasión. Diversas características las cuales le destacan, pero creo más importante a una externa sobre su co-creador, Dr. Cross, quien, si no sabían, realizó Cakeverse y Midnight Diner, dos fangames catalogados como del montón, aún poseyendo detallitos especiales, sin embargo interesantes considerando que entre ambos tomó menos que 6 meses haciéndolos, es decir, en medio año hizo par de juegos medianos, mientras aquí llevando uno entero, continúa trabajando demostrando cuánto cree en este proyecto, aguardando salir muy pronto con tremendo comienzo. Espero no tengan dudas respecto al 2024. Pero no teman en farsas o engaños pequeños, solo atiendan los Tales of Bunnyman, número 10. Bueno, tras tan extensa opinión, mejor decido relajarme un poquito, siguiendo ahora los otros puestos la línea del simplificarse técnicamente, pero sabiendo renovar al aplicar una estética singular. Pizzeria Tycoon Banshee de Kimarsuru seguro les parecerá algo desconocido o extraño, pero si habréis probado Revenant, el cual fue su antecesor, las cosas cambiarán. Continuando lo que hizo alucinante esa reinvención visual del 3 clásico, seguirá Pizzeria Simulator incorporando ese toque retro muy satisfactorio al par de mitades armándolo, la parte creativa volviéndose 100% en 16 bits, dándole uniformidad con el minijuego como carisma propio, en tanto su actividad nocturna nuevamente gana esa capa artística vintage, simulando parecer lienzo viejo restaurándose, visión narrativa muy acorde al concepto de reunión, ¿no creen? Apreciando posiblemente como la cereza del pastel los nuevos diseños para sus 3 invitados selectos, quienes aparte de conservar continuidad con Renacido, mantienen esa sutileza orgánica fidedigna pero diferencial. Probable verlo listo para navidades, corto y efectivo, pudo conmigo. Fazbear Pizzeria Tycoon, número 9. Progresando de manera cronológica, aunque improvista, subimos la apuesta en inmensidad con uno entre los más amados juegos del Oso Robot, teniendo nueva vida. UCN Plus, expuesta sobre el buen pana McFreddy's y producto gracias al masivo talento de Araya Time, llega para refrescar la noche suprema incorporando gráficos, personajes, cámaras, mecánicas, fanservice e intermedios nuevos, los cuales nos aportan una experiencia aumentada. Capta perfecto y replica el formato Cauron, viendo cuánto detalle e inteligencia se invirtió hasta darle la calidad oficial, brindando múltiples novedades extra, las cuales te dejo descubrir chequeando sus teasers o ya estrenándose. Ofreciendo todo, no le permito otro lugar debido a considerarlo más un rebuild que un plus, pues no cambia exponencialmente algún aspecto del juego base, sino más bien reacomoda sus deficiencias actualizándole al estatus reciente mediante mejoras como rediseñar los conductos superiores, intensar la iluminación en ese tono rojizo cerezo antepuesto al naranja calabaza y redistribuir comandos un tanto incómodos antes. Comparándose con Update 2 para FNAF World, pronto podremos probar mejor que nunca a Ultimate Custom Night Plus, número 8. Arriesgándome más con mis apuestas, pasamos del proyecto con intenso cuidado durante un año al misterio en proceso desde 2020, cuyo objetivo parece cerca. Últimas horas, maquinado entre las manos de Juegos Anaranjados, tremendo localizador que soy, madre mía, subvierte esa previa instancia planteada por Bunnyman, sucediendo como viaje final del equipo legal tras el caso Fazbear, enviados a explorar un último local registrado que albergase cierta evidencia necesaria para finiquitar su investigación, una prueba irrefutable. Amalgamando varios elementos sobre la trilogía,
esta espeluznante aventura nos invitará a recorrer los enterrados pasillos de Freddy's 93 sin predecir o prevenir toparnos con espectros vistiendo esa forma que tenían las coloridas estrellas del local décadas atrás, obligándonos a recapitular cómo consiguieron sobrevivir los guardias quienes atravesaron noches enteras juntos. Gráficamente se luce, si oyeron bien su premisa, guarda mucho potencial y sonoramente recogiendo bastante experiencia es imposible decepcionarnos. Los puntos débiles aquí serán el gameplay, que mayoritariamente será similar al A Shadow Over Freddy, desplazarse, espantar y seguir buscando, a veces tomando asiento empleando cámaras. Más obvio su fecha de estreno, pues como mencioné el autor lleva tiempo avanzando lento pero seguro, aunque desveló sorpresas este año, suficiente consuelo según yo para atender a Last Hours. Número 7. Lo voy a admitir desde ya, en este puesto específico seré permisivo e incluso un pelín subjetivo respecto a mis estándares regentes. ¿Por qué preguntan? Intriga. Trabajando sobre el cementerio de Freddy por Ivy Stick es básicamente lo que tendríamos si en lugar a un remake Scott le hubiese pedido al Filmwork hacer un ¿cómo sería? Semejando muchas ideas del citado Welcome to Fazbear's, algunas ultra descaradas por cierto. Lo interesante será tomar esto como un remix conformado entre dos propuestas opuestas que impresionan al notar su sintonía, los bocetos descartados de Scott para Freddy's y sus casi usos mientras avanzaba la saga. Monitores encendidos, chi. Bonnie corriendo, lo tiene. Restaurante llamado Freddy Bear Diner, ello mismo. Edificio construido sobre cementerio indio, tal cual los clásicos, mi rey. ¿Foxy sería un lobo? ¡Claro que sí, papá! ¿Ajolote robot? Obvio. Ah, no, eso no. Es simplificando un Deltarune para FNAF 1. Una curiosa beta reevaluada que estaría chido todos quienes hayan jugado la primera experiencia pudiesen probar. Reconocible por esa destreza gráfica propia de experimentado labor de su autora, tiene pactado salir cerca al aniversario tras mudar el motor gráfico donde se hace. Me dio sus declaración recordando cuánto historial en cancelación lleva, pero sin miedo promete ser un digno festejo llamado Graveyard Ships at Freddy's. Número 6. ¿Saben? Nunca entendí por qué a tantos les fascinó la reciente saga Rewritten del buen Dude E, hasta para llamarles los remakes definitivos. Onda, sí están chidos con su perspectiva mejorada 2.5D, lore claro y jugabilidad ajustada al estándar moderno. Sin embargo, ninguno del dúo me parecía una versión obscenamente superior ni con sus actualizaciones posteriores. Pero entonces vi el 3. Los niños extraviados tiene todo lo deslumbrante de antes, pero multiplicado 10 veces al distanciarse a 93 y 87, como así casi completamente del material original, para entender esa edición tan anhelada con juego e historia estando sincronizados. Reformando 100% Fazbear Fright, la escabrosa atracción no solo se percibe más amplia, lógica y laberíntica, sino también, irónicamente, viva, tras recorrerse para descubrir cuántas atracciones fueron rescatadas antes a abrir las puertas, resaltando claro la pandilla original, restaurada puesta una vez más bajo el telón, uniéndose como amenazas al anticipado espectáculo central, estética, ambiente, terror o esencia. Sea lo que sea que dé ese sentimiento, este remake lo tiene, y pese a ser atrasado en pro del lavado facial dado sobre sus antecesores, ello no arrebata mi emoción por ver finalizado durante otoño Rewritten Missing Children. Número 5.
Tras abandonar la mitad, aún estando ante el podio, me encuentro con mi única ruptura de corazón al no poder colocarle entre los 3 mejores. FNAF en tiempo real, gracias a Tyring, quien les aseguro se trata del desarrollador más genial e inigualable durante este video, es básicamente agarrar todo lo sorprendente por UCN Plus y Graveyard, llevándolo al siguiente nivel, aplastando otros similares como los Deluxe, que agregan diversos renders con algún efecto vistoso. Este milagro para la programación de Unity lleva cada visual en Five Nights al entorno tridimensional más exacto, preciso e intocable jamás visto sobre Freddy's, cumpliendo su nombre respecto a hacer realidad Fazbear Pizza. Ya muchos seguro deben conocer la demo viral hace un mes, ahorrándome dar detalles innecesarios, resumiendo mi impresión en ni considerar esto una calca, pues sería demasiado perfecto para ser verdad. A aquel contenido le agregas un personaje propio mega creativo, trayendo consigo mecánicas extra, aprovechando la expansión del dominio y listo, man. ¿Puedes exigir otra cosa? Literal, hasta en publicidad sobresale, desde cuando lanzaron serie VHS y una canción original, medio X honestamente, anticipando su lanzamiento. Llegando algún momento, sigue impecable FNAF in Real Time. Número 4. Vamos ya asignando las medallas para finalistas, y siendo honesto no veo otro participante más cautivador donde partir. Tal vez notaron el patrón habitual presentando cada espacio, que era yo nombrando máximo 2 personas siendo las encargadas principales del juego. Y pues sí, de semejante al top previo cuando vimos únicamente equipos o colectivos de desarrolladores desde el 4º escalón, aquí casi todos son más personales, acudiendo solo a terceros por recursos en su mayoría sonoros. Listando aquel casi dicho, llega el tercer lugar, liderando Phantrom Games, este grupo descomunal para crear la instalación Fazbear. Será una precuela de FNAF 2 situada sobre ese depósito central del enorme corporativo en donde almacenarían a sus animatrónicos originales, probarían remodelarlos hasta fallar y ensamblarían los modelos Toys al final, construyendo así un híbrido interactivo de las primeras 2 partes. Deberemos defendernos usando linternas mientras recorremos esas sucias estanterías buscando indicios acerca del hombre quien se llevó nuestro hijo. Llegamos a la cúspide técnica en este conteo, mis terroríficos, pues con tanta gente invirtiendo talento ya 3 años sería muy complicado superarles. Le dejo medalla de bronce al proyecto, dado que considero los restantes contendientes más innovadores, midiéndoles desde el alto nivel dejado por Fazbear Facility. Número 3. Ok, seré controversial. ¿Qué es mejor a todo lo exhibido antes? Un aborto cósmico jamás antes logrado, una aberración culinaria intentada innumerables veces finalmente obtenida, esa ruta hacia la locura absoluta. El hijo perdido entre FNAF y FNUF. ¿Se acuerdan cuando había personas confundiéndolos? Mezclado, compuesto 99% del flow Raiden W, no puedo definirlo menos que despampanante en cada aspecto. Evoluciona al icónico local haciéndolo un paraje melódico acorde a su premisa de presumir los shows musicales automatizados e incapacita las mecánicas entre luces y puertas, configurando cámaras para volverlas nuestro instrumento con el cual seguiremos ese compás impuesto por los rítmicos antagonistas. Una construcción e interpretación del concepto sencillamente ingeniosa, ilustrada bajo un estilo poligonal individualista. Ni me hagan describirlo si no quieren horas enteras conmigo parloteando, referenciando portadas más modas. No, lo siento, en serio, esto pudo conmigo. Carisma, nostalgia, novedad y algo clásico, consigue hacer de todo definiendo su identidad, resumiendo mi tesis en que si adoras estos modelos cartoon recientemente popularizados, es para ti Five Nights at Freddy's Remixed. Número 2.
Como tradicionalmente es costumbre, la antesala al puesto final será conmemorar las menciones honoríficas del top, participantes quienes pese a su calidad excepcional no conté dado el incierto avance respaldándolos para ingresar a Aconteciendo 2024 o por desencajar temáticamente frente al resto. Subconjunto entramado de igual 10 candidatos, aunque algunos serán premio doble puesto que comparten suficientes propiedades importantes. Abrimos con eso mismo admirando FNAC Frightback junto Candy's Renovation, par de juegos inspirados notoriamente en la iconografía introducida durante Plus para rehacer al considerado fangame del Freddy's por excelencia. The Return to Freddy's Legacy, pues bueno, si conocen lo básico sobre Return 1 ya saben que es FNAF 1 sin puerta izquierda y sumando 3 monigotes propios. Stars, el cual sujeta la simpática mini intro de Pizzeria Simulator para convertirle en un adorable juego completo multijugador online hasta con 8 personas cada partida, por alguna razón. Pausa, haciendo este video salió sin aviso y quedó fenomenal, pero como sus servidores tienen ciertas contrariedades, se mantiene entreabierto usualmente, así que compensando su ausencia, añado Imaginary Bear, morboso e incómodo intento de volver el capítulo final una experiencia tipo retro, PC One, horror game, innecesariamente lúgubre, pasmándole a cada personaje esa cara de doloroso sufrimiento, oh Jesús, operando al niñato lagrimoso en Chara. ¡Sálvame, Padre Celestial! Asombroso cómo consiguió hacer ello todavía más perturbador. Cada momento de mi vida es una agonía. Retake, quien responde a esa magnífica pregunta jamás antes dicha acerca de ¿qué pasaría si Martin Walsh, genio tras de Walten Files, le dibujase todo Five Nights al señor Cauron? Maravilla casi dentro del principal enumerado si no escaseasen noticias recientes. Aunque otra vez, irónicamente estando editando, justo subió una imagen nueva XD. Remnant Past presenta una semisecuela espiritual sobre FNAF 2, conservando todo lo representativo, igualito a Fazbear Storage, bañado en colores sepia, luciendo y oyéndose increíble. When the lights go dim, cuando las luces se van, es FNAF 4 si continuase mejor la progresión ideológica establecida hasta el 3 para diseñar sus monstruos, siendo ahora Springlocks corroídos en maldad. Ultimate World enamora cuando le ves reimaginando cada animatrónico hasta hoy a un estilo adventure más refinado para armar la esperada Update 3 nunca conseguida. Visiting Fazbear retrocede al tiempo y nos enseña cómo sería nuestra IP favorita si Scott lanzase su franquicia estrella en plenos 90s junto con Resident Evil o Silent Hill para la legendaria Sony PlayStation. World Glitched da un giro de 90 grados cimentando que nuestros equipos son realmente juguetes manipulados por cierto niño atormentado en su guardería, explicando simbólicamente sus acontecimientos. Y cerrando esta parte tenemos Reimagined más Next Week, quienes idénticos a como partimos asemejan intención al ambos procurar mover el primer juego hacia tiempos actuales, ambientándose en versiones del Fazbear 93 caracterizadas como partes de Pixaplex. Repasemos nuestro ranking hasta ahora y demos énfasis a un detalle que capaz pudo pasar desapercibido sin quitarle lo curioso. Recorriendo los puestos fue fácil percatarse que el primerísimo primer Freddy se trató del más estimulante para sus fanáticos, siendo base fundamental de 10 trabajos contando menciones honoríficas, obvio tratándose de ser quien cumplirá una década brindando paso al resto. Luego fijándonos estarían ese mejorable 3, Pizzeria Simulator, World y UCN, dejando como menos empleados a FNAF 2, claro, considerándose mayoritariamente el más sólido entre la emblemática tetralogía, no se ubicarían muchos defectos reparables, al lado de SL, dato predecible al notar lo complicado que es hallarle una fórmula estándar a mejorar. Todo este análisis exceptuando el faltante eludido, quien inspira mi predilecto ganador del trofeo o galardón dorado sobre su primer lugar.
Ya lo conocen, aquel juego destruido y remendado incontables veces desde que Scott le creó para volverlo hincapié de Five Nights at Freddy's eternamente. El capítulo final, alcanzando todo su glorioso potencial. Sombras despertando ingiere ese desgastado misterio envolviendo la cuarta parte para darle propósito en un desconcertante y tétrico mundo nocturno ubicado dentro del psique trastornado de nuestro protagonista, transmigrando los recuerdos a rompecabezas, sus traumas en laberintos, las emociones a armas y sus miedos en verdugos, demonios bestiales que, usando palabras del propio autor, el alabado Kaizen más compañía, son los Nightmare si fueran poseídos por un malparido simbionte de Spider-Man. La tensa atmósfera balancea dos rutas, yendo primero las clásicas noches echando esos agresores del dormitorio donde residimos, y segundo los paseos por la tierra onírica que destapará el pasado con giros inesperados respecto a cómo terminamos allí. Teniendo de musa Peachy, ya saben, esa demo justamente sobrevalorada perteneciente a Silent Hill, inspirando 70% del género suspenso hasta hoy, al punto que sus recientes sucesores, sin ser malos, comparándose parecen tremenda mierda. Cada mecánica, diseño, modelo, sonido o pista enseñado arman algo fascinante, dada cuánta experiencia poseen quienes dedican esfuerzo y tiempo durante poco más a 3 años. Compromiso, pasión, entendimiento, etc. Todos esos valores lleva este tributo al juego cuya década se cumplirá pronto. Una joya cual capítulo 1, cuando salga les aseguro, igual a como conquistaron The Joy of Creation o Juniors, cumplirá la meta de trascender su comunidad y ser reconocido por un público masivo, aguardando para eventualmente llamarle el remake más majestuoso de Five Nights at Freddy's: Shadows Awaken. Número 1. Y bueno, mis terroríficos, eso ha sido todo por esta ocasión. Lamento haber estado inactivo, pero es porque mis estudios por primera vez en toda mi vida han logrado consumirme por completo. En serio, la carrera se puso hiper absurda de golpe, pero gracias al cielo ya se relajó. Más sin olvidarme nuestro sermón típico como creadores. Si has gustado del top, por favor regálame un pulgar arriba, comenta tu momento favorito u opinión sobre algún puesto o general, comparte con todos tus amigos fans del oso animatrónico, haciéndoles enterarse sobre estos increíbles juegos cercanos, e incluso si deseas apoyarme dando propina, puedes dejarme algún super gracias ganándote cierta mención especial durante mi siguiente gran trabajo. Saludo a Arthur B. Like, gracias a compartir nuestra última lista. Ahora sí repito agradecimientos como disculpas y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima.